con lo de hoy. A ver si me dan un minutito, así cierro un poco de cosas que tengo por acá abiertas. Bien. Igual después yo les voy a les voy a hacer un videíto resolviéndolo. No alcancé, pero por ahí después hacemos un video porque así Recording in progress. lo tienen resuelto al ejemplo. La idea de hoy es que hablemos sobre los contenedores y componentes que nos provee la IDE de Android Studio. Entonces, un poco analizar que todos los componentes y los contenedores extienden de la clase View. Entonces, todo lo que nosotros estamos trabajando es una View. Pero dentro de lo que son las View existen distintas. Tenemos los View Group, que es ahí donde tendríamos todo lo que son los layouts. Y por el otro lado tenemos las View donde tendríamos los widgets, que serían Profe, no está componentes. compartiendo, ¿eh? Ah, no estoy compartiendo, esperen, entonces me vuelvo a compartir. Gracias. Ahora sí, vamos a ponerle, no sé si lo puedo ampliar a esto un poquito más. Así. Ahí está. Bueno, entonces acá, esto es lo que les estaba diciendo yo recién, que todos los contenedores y las componentes dentro de lo que es Android extienden de Vue, de la clase Vue. Pero hijas de Vue, o sea, todo es hijo de un Vue. Pero hijas de Vue tenemos los elementos que son del tipo Vue Group, que son los layouts que nosotros hemos estado utilizando. Y por el otro lado tenemos los widgets, que son los componentes, ¿no? Entonces tenemos por un lado los contenedores y las componentes. Fíjense que tenemos por acá cosas que a lo mejor ustedes ya ven conocidas, un image view, progress bar, text view, esto sí lo han usado. No tanto el progress bar, pero sí han visto y han utilizado algunos layouts, botones, miren, tenemos la clase button, edit text, ¿sí? Entonces, todo extiende de la clase view. Tendríamos que diferenciar cuál es la diferencia bien entre lo que son los contenedores y las componentes. Y tendríamos que analizar que dentro de lo que son los distintos layouts hay algunos que ya no están tan en uso y otros que son los más principales, que es de los que vamos a hablar. Se dice que el layout en realidad es el esquema que define cómo se disponen los elementos dentro del container. Y el container es el componente, digamos, los widgets, los botones, los edit text, ¿sí? Pero también hay algunos que contienen y agrupan otros elementos de la interfaz del usuario. O sea, tenemos dentro de estos, los que son los view group, me van a permitir agrupar vistas y a lo mejor colocar las componentes que nosotros necesitemos ahí dentro. ¿Ah? Entonces, dentro de lo que son los containers, que es lo que vamos a analizar hoy, tenemos distintas. Por ejemplo, acá está esta, la list view. Hoy no vamos a usar la list view, sino que vamos a usar otra un poquito más avanzada. Vamos a verlas acá dentro de lo que es el Android Studio. Vamos a irnos a alguna vista, por ejemplo, y vamos a analizar aquí. Fíjense que tenemos, bueno, dentro de lo que son las componentes, tenemos las que están dentro de Common son las más utilizadas. Fíjense, tenemos TextView, que es para mostrar carteles, los botones,
para mostrar una imagen, el Image View, que son las que tenemos aquí utilizando, el Recycler View, que es la que quiero que analicemos hoy, y hay otras, Scroll View Switch para habilitar o deshabilitar alguna componente. ¿Por qué no cerramos esto? Creamos un nuevo proyecto. A ver, vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a quitar esto que es medio incómodo. Ay, voy a poner ejemplo. Y acá tenemos, ¿no? Entonces, acuérdense un poquito de cómo teníamos nosotros en la estructura del proyecto. Dentro de la carpeta main tenemos Java, que es donde está nuestra main activity, y dentro de res, en layout, tenemos la otra parte de la vista, el XML. Y el XML nosotros lo podíamos trabajar en modo el texto XML o en modo diseño, ¿sí? Acá teníamos la paleta y aquí podíamos definir todo el XML. Ahí está cargando, vamos a esperar un ratito. Pero, y acá tenemos el activity. Claro que estos dos archivos están totalmente relacionados y nosotros tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros le decimos que se infle una vista, lo que en realidad está haciendo es justamente al XML, como convertirlo en Java, en código Java, y mostrarlo, presentarlo dentro de nuestras activities. Vamos a poner acá la vista del proyecto y acá recordemos entonces, supongamos, si tenemos acá el layout y acá tenemos el activity main, bueno, sigue cargando, voy a agrandar un poquito el código, era con control alt shift o shift, alt shift creo que era, punto, coma, háganme acordar ustedes, ahí está, con punto, alt shift punto, bien, ahí tenemos el código. Este es el código del XML y acá tenemos el diseño. Entonces, si ustedes se fijan, acá nos muestra un poquito un estilo de layout. Cuando nosotros hacemos clic en el código, nos muestra acá qué tipo de layout está usando. En este caso está usando un constraint layout. Y yo les hacía usar uno que era un poquito más simple, que era el linear layout, porque eh, si ustedes se fijan, las componentes tienen que estar, o sea, las vamos ubicando, pero van ancladas respecto de una posición o respecto nos dice respecto de qué otra componente va a ir anclada, ¿sí? Entonces, esa es como que es un poquito más complicada de utilizar. En cambio, tenemos la linear layout que directamente me alinea las componentes una debajo de la otra. Si ustedes se fijan, bueno, nos acomoda acá Linear Layout y cuando, si yo quito este text view, me pide que le ponga la orientación vertical, ¿no? Android, orientación, bueno, Android. Si le ponemos la vertical, nos pone una debajo de la otra y si no, una al lado de la otra. Entonces acá nosotros es lo que yo les decía, que tenemos un montón de componentes. Por ejemplo, dentro de las que son de texto, si ustedes se fijan, nosotros usamos algunas nomás. Tenemos el texto simple, pero después tenemos el edit text. Y después hay otra, fíjense que acá está la de password, que nos permite que nosotros pongamos componentes, que le definamos algo del tipo password, que nos oculte los caracteres, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros le ponemos acá text, eh, le podemos definir qué es lo que dice. Por ejemplo, a ver, vamos acá.
a la que es del tipo password, y donde dice text le podemos poner cualquier cosa, por ejemplo, name, pero nada más eh, que lo diga como oculto, ¿no? O sea, que me oculte los caracteres. ¿Ya? Entonces nos oculta los caracteres. Si ustedes se fijan, podemos pedirle acá que sea numérico, que esto también lo podíamos hacer. La otra vez, de hecho, necesitábamos un número y nos decía ahí, por ejemplo, en el tipo, en vez de decir type text, nos decía, le podemos poner que sea del tipo numérico, ¿sí? Que le habíamos puesto nosotros, el tipo number, un email, y así nos evita un montón de cosas, un código postal, y nos ayuda un montón, nos define un montón de tipos de datos que a lo mejor, acá está el numérico, que nosotros querramos utilizar. Obviamente siempre nosotros tenemos que preocuparnos de que el nombre de esa componente sea adecuado porque recordemos que siempre estamos hablando de variables. Entonces estas variables después nosotros las vamos a querer utilizar, las vamos a querer acceder desde el código y bueno, necesitamos que todo acá en el IDE tenga su nombre correcto, ¿sí? Pero acá donde dice input type, acá les dice de qué tipo de datos se supone que va a trabajar. Entonces esto, después ustedes ahí se pueden poner a chusmear los distintos tipos de componentes, de widget, cuando tenemos los distintos tipos de botones, incluso hay imagen botón. Tenemos el radio group y entonces dentro de lo que es el radio group le podemos ir poniendo un radio button ahí y le vamos a ir definiendo. Obviamente se va a ir activando uno solo. Entonces después ustedes, cuando estén en ejecución, pueden definirlo en qué estado lo permiten o no. El switch, ¿está bien? Para permitir activo o no alguna componente. Y así hay diferentes tipos de componentes, ¿no? Y acá están las layout, que es lo que yo les decía, los distintos layout que a nosotros nos van a permitir entonces definir cómo se van a distribuir nuestras componentes. ¿Sí? O sea, cómo se van a disponer los elementos. Eh, pero además tenemos acá los containers. Estos containers a nosotros nos van a permitir, bueno, agrupar los distintos, las otras componentes, ¿sí? O sea, sería como una vista que contiene vistas. Entonces, tenemos por un lado las list view, no la veo por acá, la list view a lo mejor está acá dentro de common, la vi recién, bueno, que es la más simple, pero es más estática, nos permite mostrar una lista finita de elementos, bueno, por ahí debe andar. Después tenemos la recycler view, que si ustedes se fijan, me permite trabajar con listas de componentes. Entonces, a lo mejor nosotros en este caso tenemos una lista de elementos del tipo string, pero le podemos decir que nos muestre elementos de otros tipos, como por ejemplo imágenes, ¿está bien? Y hay otras, por ejemplo, acá está la card view, que nos muestra también una lista, pero de componentes tipo un poquito más estéticos, ¿sí? Como tarjetas. Y así hay un montón de, de- de componentes que ustedes se pueden después también ir chusmeando a ver qué es lo que hay y qué no. ¿Ah? Dentro de lo que son las layout, yo les decía, hay distintas layout. La más fácil de utilizar es la linear layout, que yo en este caso le puse que es como que las vaya poniendo una debajo de la otra. ¿Sí? Le puse orientación vertical, pero se le podríamos haber puesto acá en orientación horizontal, y entonces va a tratar de ponerme un elemento al lado del otro. Claro que no se van a ver bien, pero podríamos, ¿ven? Empiezan a aparecer uno al lado del otro. Incluso ustedes les pueden ir poniendo, les pueden ir definiendo algunas
digamos, algunos atributos a los layouts. Vamos a seguir chusmeando acá la teoría, ¿sí? Acá nos muestra, por ejemplo, los distintos widgets o componentes simples que extienden de una view, que son los elementos interactivos, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen el text view, checkbox view, el text view, bueno, el edit text, ¿sí? Las imágenes, botones, todo esto. Y por otro lado, tienen los layouts que extienden de view group y que nos permiten agrupar distintas vistas. Recordemos que todo extiende de view. ¿Ah? Entonces, los view group me permiten agrupar elementos del tipo view. Pueden contener otras Como una vistas. especie de div. ¿Cómo? El view group sería como una especie de div. Como viste en HTML donde es el div. El view group es, o sea, no te entendí bien, pero nos permite, sí, contener, es un contenedor de elementos del tipo vista. No necesariamente tienen que ser una lista, pero sí los podés agrupar. ¿Ah? Porque el concepto de lista va un poquito más allá, es como que podrías definir a lo mejor un orden, acá también, pero es la forma en que se disponen más que nada, la forma en que se disponen estos elementos. Eso es lo que te permite, o la organización. En cambio, en la lista vos definís qué elementos vas a colocar, vas a mostrar. ¿Ah? Ahí se pausó. A ver si... No, ¿qué dice? Me es muy incómoda la O sea barrita. que, o sea que dentro Muy... de un view group sería como cuando poníamos un div, un section así en el CSS. Sí, pueden tener adentro cualquier tipo de componentes. Recuerden que ustedes lo están poniendo, de hecho, en el XML. Dentro del XML, cada vez que ustedes ponen dentro del layout, fíjense que dentro del layout se van mostrando las componentes que ustedes tienen en ese momento. O sea, si nosotros nos vamos acá, en este caso me dice que yo estoy usando un Recycler View. Vamos a ver en el otro proyecto que teníamos recién abierto aquí. Si nosotros nos vamos acá, nos va mostrando dentro del XML todas las componentes que estamos usando. Me dice acá, bueno, yo tengo un text view, tengo un edit text, tengo otro edit text, me va diciendo cómo se van acomodando esos componentes, cuál es el ancho que tienen, la altura, ¿sí? Incluso se podría definir ahí, bueno, tienen ciertas propiedades que ahí las vamos a chusmear, como por ejemplo la gravedad, si las quiero centradas, si no la quiero centrada, ¿está? Todo ese tipo de cuestiones que se pueden ir definiendo dentro de lo que es el XML, ¿sí? Y dentro de lo que es el layout en sí. Acá en este caso, el Radio Group sí tiene una lista, es como que dentro tiene dos radio button, bueno, y el switch que me quedó ahí metido. O sea que ese radio group lo que me hace es que cuando yo seleccione un botón, solamente quede ese, los otros no. Solamente se va a activar uno de ellos, porque esa es la idea del Radio Group. Si no, usarías por ahí un algo, Claro. otro tipo de Ok. componente, ¿está? Pero eso lo puedes decidir vos. Deberías agruparlas dentro de un mismo radio group. Podés tener más de un radio group, ¿sí? Bien, ¿qué más teníamos? Por otro lado, entonces dijimos, tenemos los layouts que extienden de view group, o sea, nos permiten agrupar vistas. Y hay distintos tipos de layouts. Por ejemplo, tenemos el frame layout, el linear layout, que es uno de los más utilizados por su simpleza, digamos, porque, bueno, o poníamos una componente al lado de la otra o una debajo de la otra, podemos decir si la orientación es vertical o horizontal. Después existe el relative layout, que fue reemplazado por el constraint layout, que es ese que por defecto nos pone la vista. El layout que nos define por defecto viene aunque cuando nosotros hacemos clic y generamos el hola mundo, ya nos aparece el edit text. No, no es un edit text, sino que es ¿cómo se llama? Un text plain. Text view.
un text view que nos aparece ya directamente anclado a a los extremos de la vista, ¿no? A ver si nosotros creamos un nuevo layout. Bueno, de hecho podríamos directamente generar otra activity. Si ustedes le ponen new activity, le genera, si le ponemos una new empty view activity, ya nos permite ahí, si tildamos, que nos genera un nuevo layout. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, por defecto ya nos genera el constraint layout. Y en este, si nosotros no lo modificamos y agregamos alguna componente, a ver, lo que voy a hacer es mostrar solo el diseño. Vamos a agrandar un poquito. Y le vamos a poner acá el texto. Si ustedes se fijan, ya me pone acá me va definiendo cómo quiero yo que ancle esta componente para que definamos más específicamente cómo queremos que se vea, ¿no? O en qué parte. Entonces, nos permite trabajar con vistas un poquito más avanzadas, mientras que el layout lineal simplemente las va como apilando una debajo de la otra, ¿no? Entonces, bueno, eso en todo caso se puede definir en esta que teníamos acá. Si nosotros empezamos a borrar, porque habíamos puesto tanta cosa que los vamos a borrar, vamos a dejar solamente el text view. Entonces acá nosotros podemos sí definirle algo que dice la gravedad, esta que está acá, y nosotros le podemos decir cómo queremos que tenga que si queremos que se ubique al final, si queremos que se ubique al centro y al final, o al comienzo, a ver, a la derecha y al final, y entonces a ver cómo se nos agrupa esto. ¿Dónde me quedo? Me quedo sin ninguno al final. Bueno, le vamos a decir arriba y al centro. Bueno, se me agrupó al centro. Bueno, de esta manera ir definiéndolo dónde lo quieren ustedes. Si a la izquierda, a la derecha, al centro, al final, o dónde. Entonces, por ahí también ponerse a ver ustedes cómo quieren. Hay un montón de propiedades que acá les figuran. ¿Ah? Acá les dice cuándo es ideal utilizar alguna de otra. No olviden que sus layouts van a estar dentro de la carpeta res y dentro de la carpeta res van a tener la carpeta layout y que todo lo que esté dentro de la carpeta res nosotros después lo vamos a trabajar como R mayúscula punto y en realidad lo que termina es organizando todo esto como con un número. De hecho, sí, nosotros después le ponemos ahí que nos muestre, digamos, o sea, como que le hagamos un log.d de lo que tiene draguable punto, las imágenes que ustedes tenían, se dan cuenta que era un numerito. Entonces, en realidad lo que hace es trabajar todo lo que tiene dentro de la carpeta R como si le asigna una posición para trabajarlo de manera más eficiente. Y bueno, los layouts estarían dentro de la carpeta res layout. ¿Va? Y dense cuenta que tienen diferentes. Está el linear layout, que es el más simple. El relative layout ya no, porque define posiciones relativas entre uno y otro, pero fue reemplazado y ya no se utiliza, está en desuso. El que se utiliza es el constraint layout, que dice que es para diseños más complejos, donde tenemos muchas opciones de alineación, alineación y bueno, donde queremos trabajar con vistas un poquito más complejas y que queremos a lo mejor definir cosas muy específicas.
Acá les muestra, nos dice un poquito cómo es que sí o sí, dentro de lo que si nosotros trabajamos con un linear layout, que le tenemos que poner sí o sí cuál es la orientación, si no nos marca como un error. Entonces le van a tener que poner ahí la orientación que si la quieren como horizontal o vertical, si quieren que nos coloque un elemento al lado del otro, que sería este que está acá, o si queremos uno debajo del otro. Bien fácil de usar, así que sencillito. El frame layout es el que coloca los elementos uno del otro, uno encima del otro, digamos, apilados, cuando queremos a lo mejor superponer elementos. También es fácil, pero no está muy bueno porque a lo mejor no podemos controlar tanto y nos pueden llegar a quedar cosas ocultas que no queremos nosotros que se trabajen. Así que uno, si quiere algo bien específico, el que tiene que usar es el relative layout. Y bueno, ir definiendo siempre a qué componente va a anclar la otra. Es como que todas las componentes van a estar respecto de otra componente. Por ejemplo, en este caso, bueno, supongamos que este es un edit text, entonces va a estar a la derecha de la componente esa que es una imagen, ¿no? Bueno, acá dice algunos atributos que se pueden definir para trabajar con las posiciones de los elementos, ya lo veremos más adelante. Por ahora vamos a trabajar con por ahí los más sencillos, que es el linear layout, pero acá hay algunos atributos que tiene, que se pueden utilizar. Desde ya que siempre de todas las componentes de cualquiera de nuestras vistas, el más importante es el ID, porque el ID es el que le da el identificador y a partir del cual nosotros vamos a poder interactuar o manipular las vistas nuestras, ¿sí? Algo que es importante, pero que no lo hemos hablado, es sobre las unidades de medida. Y si bien hay otras unidades de medidas, las que vamos a usar nosotros son estas dos, dp y sp, que son las más utilizadas y dependen de la densidad de los píxeles. Así que bueno, son medidas independientes y que son de escala automática. Recordemos que vamos a tener dispositivos que tienen diferentes eh, definiciones de pantalla, ¿no? O sea, entonces, bueno, directamente se hace una equivalencia y se utilizan estas unidades, que la unidad dp, que es independiente del tamaño de los píxeles, ¿sí? Entonces, dp para cualquiera de las componentes y sp para los textos. ¿Tá? Entonces, que si quieren definir un tamaño de un texto, le van a poner que, por ejemplo, en text types, 18 SP si quieren ese tamaño de texto, pero para texto se usa SP, mientras que para a lo mejor un margen o un tamaño de alguna componente se utiliza la medida DP. Y acá es un poco una de las componentes que quería que nosotros analicemos. Hay tres más principales y la que hoy les traigo para que analicemos es esta, la Recycler View principalmente. Si bien existe el List View, que es una componente que se utiliza para mostrar una lista de elementos, digamos, nos permite trabajarlo con una única columna y se puede utilizar extendiendo de un array adapter, digamos, y es como que a lo mejor nos ofrece una interfaz bastante básica y tiene un tamaño limitado de componentes a mostrar. Entonces, la que más se utiliza, de esta no se utiliza tanto, sino que se utiliza bastante esta, la Recycler View, que es una versión un poco más avanzada y que lo que nos permite es mostrar una lista de componentes, pero a lo mejor nos va a permitir definir a lo mejor cómo la queremos mostrar. Ya no necesariamente tenemos una sola columna, sino que podemos definir a lo mejor una grilla o trabajarla como una tabla. Y bueno, trabaja con, o sea, va a haber algunas cosas que va a haber que definirlas sí o sí, como por ejemplo el view holder, que es un patrón o una clase que vamos a definir para nosotros decirle cómo queremos que muestre nuestras vistas.
A ver si me hago entender mejor. Recordemos que nosotros teníamos por acá que todo eh, depende de la clase view. ¿Ah? A su vez tenemos estos view group. Y dentro de lo que son los view group, muchas veces vamos a querer nosotros agrupar varias vistas. ¿Cómo hacíamos nosotros cuando queríamos mostrar una vista? Yo les dije, bueno, a lo mejor una vista va a estar formada por dos componentes, o sea, nuestras clases, nuestras activities, están formadas por un lado por el archivo .java y por el otro lado por el archivo XML. Y en realidad esto termina mostrando la vista, o sea, nos termina mostrando este archivo XML, que es lo que se termina como que inflando de alguna manera, ¿no? O sea, en realidad ese archivo XML se va a transformar en un archivo Java y se va a inflar, se van a ir inflando esas componentes y se va a ir trabajando con los distintos layouts, se van a ir adecuando a las disposiciones que definen los layouts, pero recordemos que podemos tener vistas dentro de otras vistas. Y yo les decía recién que estos Recycler View lo que nos permiten es, de alguna manera, trabajar con listas de vistas. O sea que dentro de una misma activity, vamos a usar una componente que es la list view, que es la recycler view, y esa recycler view lo que va a hacer es me va a ir inflando distintas vistas. O sea, yo podría definir otro archivo XML para que se cargue dentro de mi activity principal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, que todo eso conlleva una organización. Necesita de esta clase ViewHolder porque esta clase ViewHolder va a mejorar el rendimiento a la hora de inflar distintas vistas repetidas veces, porque es como que esas vistas se van a ir reciclando. Yo puedo ir cargando cosas a medida que las voy necesitando dentro de mi main activity, ¿sí? Entonces, en mi main activity yo voy a definir una componente del tipo Recycler View que va a estar encargada de reciclar distintas vistas, de inflar distintos archivos XML. ¿Tá? Entonces, es más avanzada que este list view porque trabaja más eficiente, ya no es que necesita una lista limitada de componentes para inflar, sino que va a tener que, puede trabajar con listas, digamos, infinitas, va a soportar distintos diseños, o sea que necesita, fíjense, este Recycler View, esta componente Recycler View, va a necesitar también tener un propio layout. O sea, además de supongámosle que yo trabaje, es como que voy a tener distintos archivos XML. Vamos a verlo acá en este ejemplito. Yo tengo, esto lo voy a cerrar. El ejemplo que vamos a ver hoy es este. Y si ustedes se fijan, en este caso, nosotros teníamos nuestros paquetes dentro del paquete app. ¿Se acuerdan que estaba lo que nosotros producíamos? Dentro del paquete source tenemos el paquete Java, que es donde estarían nuestros archivos .java, y después tenemos el paquete res, donde están los layouts, ¿se acuerdan? Y por ejemplo las imágenes. Acá en Drawable el otro día estuvieron poniendo imágenes. Y dentro de la carpeta del paquete Java, yo acá he definido distintos paquetes. Si se fijan, creé algunas carpetas porque ya tenemos que empezar a pensar que nuestras aplicaciones pueden llegar a contar con muchos archivos y a veces está bueno empezar a organizarlos. Por ejemplo, dentro de la carpeta model podemos llegar a poner distintas clases que van a trabajar con el modelo. Por ahora no estamos trabajando con bases de datos, pero si ustedes se acuerdan de la materia anterior, que trabajábamos con entidades y que estas entidades estaban relacionadas con la base de datos, bueno, en algún momento nosotros, y los poníamos dentro de una carpeta model a las entidades, bueno, ya vamos a ir después, cuando vamos avanzando,
a ir poniendo por acá nuestras entidades, ¿está? Hoy en día vamos a trabajar con una clase que se llama Movie, o si le quieren llamar ustedes en español, película, ¿está? Entonces acá en el modelo yo me generé una clase Movie. Y si ustedes se fijan, vamos a mirar acá las activities. Acá en View, que tenemos la Main Activity. Vamos a ver la Main Activity, ya lo vamos a describir, pero tenemos dentro del layout el Activity Main. Vamos a mirar este diseño. Esta Activity Main, ¿qué tiene? Tiene un Linear Layout, este es el XML, y dentro del XML, del Linear Layout, lo único que tiene, la única componente que tiene, es un Recycler View, ¿tá? Entonces, ustedes, ¿cómo la van a encontrar? Se van acá dentro de Common, en la paleta, y la van a encontrar ahí como Recycler View, y si no, la pueden encontrar dentro de contenedores Recycler View, ¿tá? Entonces, la arrastran y ya, la tienen para utilizarlo. ¿Qué es lo importante? Que le definan un nombre. En este caso se llama Recycler. Le podrían haber puesto lista, le podrían haber puesto lista películas, o como ustedes le quieran llamar. En este caso se llama Recycler. Y acá tiene algo importante. Esto que dice acá, Layout Manager. Es importante que ustedes le definan un layout propio. ¿Por qué? Porque este Recycler View dijimos que lo que va a hacer es, va a cargar vistas. Es como que va a hacer una lista de vistas que se van a ir reciclando. O sea que las puedo ir, si pueden estar activas o no en algún momento. Yo puedo mostrar una lista de cosas. En este caso yo voy a mostrar una lista de, de- del tipo película, ¿está? O sea, es como que acá, por eso que definimos la clase dentro de la carpeta model, definimos esta clase movie. Esta clase movie que tiene el título, un cover, que está puesto como string porque lo vamos a cargar desde internet, ¿ah? Y en este caso una cantidad de estrellitas que bueno, no me funcionó, pero bueno, capaz que a ustedes los hacen funcionar. No me puse muy a fondo, pero estuvo interesante. Dije, bueno, vamos a ponerlo y lo puse ahí. Pues ya lo analizamos un poquito más el ejemplo, ¿tá? Pero esta clase movie tiene solamente 3 atributos, tiene un constructor y los getter y setter, ¿tá? Y entonces, ¿cuál es la idea? Que dentro de esta Activity Main, ustedes simplemente pongan un Recycler View y vamos a mostrar una lista de películas. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esta aplicación, la idea es que veamos algo por el estilo. Bueno, eh, para ir viéndolo de acá que cargue. La idea es ver algo así, ¿tá? Que veamos esto y para resolver esto vamos a tener que trabajar con distintos componentes, ¿tá? Entonces, lo único que tiene el mainActivity.xml es el Recycler View. A ver, vamos a buscar por acá. Lo único que tiene es un Recycler View, ¿tá? Este Recycler View lo que va a hacer es cargar vistas. Entonces, esas vistas van a ser producto de otro archivo XML. Vamos a tener que cargar un archivo XML y mi Recycler View va a tener que de alguna manera arreglárselas para inflar dentro de mi mainActivity.xml, inflar este archivo, el item movie XML. Me va a inflar cada uno de estos que están acá, van a ser un item movie XML, ¿tá? Entonces, generamos un archivo XML que que mi Recycler View va a ir mostrando. ¿Cómo lo está mostrando? Lo está mostrando teniendo en cuenta un layout. O sea que un Recycler View, una de las componentes que tiene que tener es su propio layout. Tiene su propio
O sea, yo tengo mi main activity que está trabajando con un linear layout, pero por otro lado, el recycler view, yo no lo he puesto, pero este recycler view también va a trabajar con su propio layout, no con un linear layout, sino que en este caso le estoy definiendo un grid layout. Porque si ustedes se fijan, lo está mostrando como con una especie de grilla que trabaja con dos columnas, ¿está? Entonces trabaja con dos columnas, tenemos una grilla donde tenemos dos columnas. Y ahí está cargando de una página de internet, eh, está trayendo estas imágenes, por eso le vamos a tener que dar un permiso para que acceda a internet, ya lo vamos a ver. Eh, y le vamos a ir poniendo a lo mejor un título y cuántas estrellitas o a lo mejor alguien la califica a la película, ¿está? Pero entonces tenemos que nuestro Recycler View es una componente que va a poder contener otras componentes del tipo View, que van a ser archivos XML, por lo tanto va a tener que tener un layout definido, en este caso va a ser un grid layout, o sea, el Recycler View tiene su propio layout y también va a tener que tener un adapter. Y el adapter, vamos a ver que vamos a trabajar con un archivo adapter.java y ese adapter es el que tiene esto, el view holder, que me va a permitir trabajar de manera eficiente a la hora de cargar estas vistas. Entonces vamos a ver cuáles son las responsabilidades de este adapter y cómo trabaja esta componente Recycler View, ¿tá? Entonces tenemos el main activity que ¿qué hace? Infla un linear layout, que va a ser el main activity.xml. Esto lo va a inflar el main activity. Por otro lado, este Recycler View, esta componente Recycler View, va a necesitar de su propio layout, en este caso va a ser un grid layout, le vamos a tener que decir cuántas columnas quiero que tenga, y va a tener un adapter este adapter va a ser el encargado también de inflar o de convertir este XML en un archivito .java y organizarlo dentro del layout que tiene definido mi Recycler View. Lo del View Model no es nuevo, este View Model lo vamos a poner, podríamos no haberlo no puesto. Lo único que tiene este View Model es la lista de películas que quiero mostrar, que va a ser un mutable, y por lo tanto vamos a seguir trabajando con los observers. Y si bien podríamos haberlo no puesto, recordemos que nosotros muchas veces, en realidad estos datos ahora los estamos obteniendo de una página de internet, vamos a cargar unas imágenes, ¿no? Pero lo cierto es que en algún momento nos va a hacer falta conectarnos a lo mejor a una base de datos. Recordemos que nuestro view model en realidad es el controlador, ¿no? O sea, es el que va a estar con la tarea pesada de conectarse a lo mejor a la base, de ir trayendo los datos, de ir, en este caso, ¿está bien? De ir armando la lista, vamos viendo. Pero recordemos entonces, esta va a ser como que la clase controladora. ¿Ah? Entonces, todo sucede dentro del main activity. El main activity va a ser la única activity principal que va a tener incluida una componente contenedora de otras vistas, que van a ser estos, los ítems movie XML. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, vamos a ir viendo un poquito. Voy a sacar acá. ¿De qué se tratan estas componentes? Dice, sí o sí necesita el Layout Manager, tiene su propio Layout Manager. ¿Ah? Es muy personalizable y es ideal para listas grandes y dinámicas que nosotros podamos ir trabajando a medida que necesitemos. Hay otra más, está esta, la CatView, ya la vamos a usar más adelante. Ahora no, hoy no. CatView
es un tipo de Recycler View. ¿Ah? Como que tenemos Recycler View y hay otra un poquito más bonita, más estética, que es la Car View. Y también nos permite trabajar a lo mejor con apariencias más atractivas. Fíjense, podemos ponerle un bordecito redondeado, sombritas, más bonita la forma también. Y bueno, está bueno porque nos permite trabajar con tarjetas, así tipo como que mostrar a lo mejor querramos alguna aplicación, por ejemplo, se me ocurre de supongamos que quisiéramos hacer una aplicación para una inmobiliaria donde nosotros queremos mostrar las propiedades y definir a lo mejor el precio de esa propiedad o ir viendo a lo mejor, no sé, le podríamos poner a lo mejor la ubicación de esa propiedad, cuál es el precio, supongamos, ¿no? Entonces necesitamos que se vea un poquito más estética o quizás querremos vender otro tipo de cosa, ¿no? Pero bueno, algo así, ya veremos. Entonces acá hay una comparación, recordemos que el list view casi que no se utiliza ya, tiene menor rendimiento, las más utilizadas son estas dos, así que aquí ya ni nos quedamos en verlas. Vamos a analizar estas dos, hoy vamos a hacer un ejemplito con el Recycler View, y la idea es que hagamos este ejemplo que está acá. Entonces, ¿cuál es la idea del adapter? El adapter es el componente que se va a encargar de vincular los datos con las vistas. O sea, recordemos que vamos a tener el Recycler View que va a cargar sus propias vistas, va a inflar vistas. Cuando hablamos de inflar, lo que estamos hablando es de que va a agarrar ese archivo XML, ese ítem XML, y lo va a convertir para poder mostrarlo. ¿Ah? Entonces, ese adapter tiene cosas dentro, o sea, es un archivo Java que va a extender de una clase, ¿sí? Que es un adapter también, y esa clase adapter, por ejemplo, el ListView extiende por ejemplo, de un array adapter, ¿tá? Pero el Recycler View extiende de una clase adapter también que, perdón, acá, y que utiliza, que tiene una clase interna, ¿sí? Tiene una clase interna que se llama ViewHolder. O sea, es como que la clase adapter tiene adentro otra clase definida, que se llama ViewHolder. Entonces hay que definirle un ViewHolder adentro y a su vez, y ese ViewHolder tiene que decir qué es lo que quiere inflar. O sea, en este caso lo que queremos que infle va a ser películas, cosas del tipo película, una lista de películas, ¿no? Entonces, ese ViewHolder es una clase que se va a crear dentro del adapter y lo que va a hacer es mostrar de manera eficiente, incluso cuando el usuario va desplazándose por la pantalla. Tiene estos métodos, al extender de esa clase, nos va a obligar a que creemos estos métodos. Nos va a obligar a crear el método onCreateViewHolder, nos va a obligar a crear el método onBindViewHolder y nos va a obligar a crear el método getItemCount. ¿Ah? Entonces nosotros vamos a tener que sobreescribir estos métodos y le vamos a tener que definir una clase adentro. Y esa clase se va a llamar, va a ser nuestra clase ViewHolder. Es una clase interna dentro del adapter. ¿Ah? Entonces, el adapter maneja cómo los datos se representan en las vistas. ¿Tá? Y el ViewHolder permite que se haga de manera eficiente. ¿Tá? Es como que va a ser el encargado de trabajar con las referencias. Recordemos que todo lo que esté dentro de la carpeta res, todo lo que esté dentro de esta carpeta, la carpeta de recursos, dentro de esos los layouts,
son referencias, los trata como un número. En realidad, este archivo XML lo organiza como si fuera un número, una referencia que te dice dónde está ubicado ese elemento dentro de lo que es la memoria, ¿está? O sea que es una referencia. Y lo que hace ese view holder es trabajar bien con las referencias, trabajar de manera eficiente con las referencias. Y, por otro lado, esos métodos, este método onCreateViewHolder es el encargado de inflar esas vistas, porque es como que yo voy a tener la vista principal que tiene la componente RecyclerView, que es un contenedor de otras vistas. ¿Ah? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Inflar esas vistas, esos archivos XML los va a tener que inflar para que se muestren dentro del RecyclerView. ¿Ah? Esa es como que la función más principal que tiene. Después tenemos este otro, onBeamViewHolder, que una vez que ha sido creada, bueno, la va a estar actualizando con los datos en la posición específica que le toque, porque acordémonos que tenía su propio layout, que estamos mostrando muchas vistas, ¿ah? O sea, es como que tenemos ese Recycler View, es una lista de vistas, y cada vista tiene su posición. En este caso, que del ejemplito que yo les estoy mostrando, estamos trabajando con un layout del tipo grilla. Entonces, dentro de esa grilla hay una posición. ¿Ah? Acuérdense que habíamos hablado de que existía el grid layout. En este caso estamos usando un grid layout, o sea que el Recycler View es una componente que tiene su propio layout, que en este caso es un grid layout. Y bueno, este método, onBindViewHolder, una vez que la vista se infló, decide en qué posición va a estar actualizando, en qué posición se van a colocar cada una de esas pequeñas vistas. Por otro lado, tenemos este método, el getItemCount, que lo que hace es ver cuántos elementos tiene nuestra vista, medio para predecir y para bueno, trabajarlo de manera más eficiente, ¿no? Entonces tenemos esos tres métodos. El adapter va a ser una clase que extiende de RecyclerView y que trabaja en este caso con una lista de películas y que tiene adentro una clase privada que es el holder y que a su vez y le vamos a tener que sobreescribir esos tres métodos. ¡Wow! Mucha información. Esa clase privada que tiene el adapter se llama ViewHolder. El ViewHolder es un contenedor para las vistas que forman parte de cada ítem del RecyclerView. ¿Ah? Es como que cada pequeña vista tiene su contenedor. Y recordemos que el adapter también trabaja con el Layout Manager que organiza los elementos, en este caso en una cuadrícula. Bueno, vamos a arrancar entonces. Algo que ustedes van a tener que configurar. Acá hay algunas configuraciones que ni siquiera les van a hacer falta, pero la que sí les va a hacer falta, solamente porque vamos a cargar cosas de internet, es esta que está acá, el Glide. Esta librería que está acá nos va a permitir cargar imágenes de la red. Vieron que hay un montón de páginas que nos permiten, nosotros ponemos, que nos permiten usar imágenes para que nosotros, no sé, trabajemos con los programadores que las usemos gratuitamente. Bueno, en este caso estamos usando una librería de imágenes desde internet. También la idea era que aprendan a trabajar con los primeros permisos, entonces vamos a tener que nosotros habilitar, esto no nos va a funcionar, por más que le pongamos estas dependencias dentro del archivo Gradle, que recuerden que también una cosa importante era esta configuración para poder trabajar con el view binding. ¿Se acuerdan qué era el view binding? ¿Para qué nos permitía el binding? Para acceder a los componentes.
Claro, para ir manipulando los componentes sin tener que estar definiéndolos uno por uno, que para mí es bastante incómodo. Entonces directamente definimos ese biobinding, usemos una sola variable que se llama binding, y con ese binding nosotros le decimos binding punto y accedemos a las componentes que tenemos dentro de nuestro XML definidos. ¿Ah? Entonces binding punto y accedemos a la componente. Bueno, entonces eso lo habilitan. Por otro lado, agreguen estas dos dependencias para poder traer desde Internet esas vistas, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? A ver, voy a sacar todos los dibujitos. Vamos a definir, yo acá les dejo los archivitos de las vistas. Esta es la main activity, fíjense que tiene una sola componente que es el recycler view, solamente una componente, que tiene definido lo que dijimos recién, el layout manager. Sí o sí, un recycler view tiene que decir cómo va a organizar sus vistas, porque acordémonos que va a cargar vistas. Entonces, en este caso, este layout manager es más fácil definirlo por código que por las mismas propiedades. A ver si nosotros nos vamos acá al recycler view, al recycler. Tenemos por acá el layout. Tendríamos acá el layout manager, ¿está? Pero por ahí es más fácil trabajarlo desde aquí. Es como que van a tener que agregar estas líneas. En este caso le estamos diciendo app, dos puntos, layout manager, y acá le dicen de qué forma, si lo quieren como una grilla, si lo quieren como una tabla, qué tipo de layout manager van a utilizar. En este caso, este span count lo que le está diciendo es que lo quiero con 2 columnas. ¿Tá? Y acá está diciendo cuál es la vista que va a inflar, dónde está la lista de ítem, cuál va a ser. Y va a ser este archivo que está dentro de la carpeta layout y se llama item movie. ¿Tá? Item movie, acá está la otra vista. Esta es la vista que va a inflar, o sea, digamos que mi Recycler View va a mostrar esto, que tiene por acá, fíjense, estábamos usando en este caso un linear layout, y tiene una imagen view, ¿tá? Tienen que ponerle sí o sí un nombre, en este caso se llama movie cover, porque lo que va a mostrar es solamente va a mostrar la imagen de una película, podría haber sido de juegos o de lo que ustedes quieran. Si quieren hacerlo de juegos, lo pueden hacer de juegos, a los que les gustan mucho los jueguitos, o de lo que a ustedes se les ocurra. Quieren hacerlo con comida, bueno, pónganle comida, hamburguesas, lo que a ustedes se les ocurra. Yo en este caso pensé en películas, ¿ah? Y bueno, solamente tiene el ancho, la altura y bueno, una escala, ¿sí? En este caso tenemos un text view que va a ser el que va a decir el título de la película. Le definen ahí un tamaño, lo que ustedes quieran. Y por el otro lado, este rating bar, que si ustedes quieren lo ponen y si no, no, que son las estrellitas esas que tiene. ¿Ah? Entonces, es solamente eso, tiene 3 componentes. Esta es la vista que se va a inflar. Entonces, tiene una imagen view. ¿Ah? Acá dice, esto que está acá, les dice, bueno, carga una imagen por defecto, está dentro de la carpeta draguable. Claro que no va a ser esa la que se va a mostrar en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución se le va a cargar una imagen que va a ser la que vamos a trabajar desde Internet. Algo que ustedes van a tener que hacer es darle un permiso desde acá, desde el archivo Android Manifest. Si ustedes se fijan acá, esta línea, la línea 4, lo que está haciendo es asignarle permiso a Android para acceder a Internet. ¿Ah? Entonces le van a agregar esa línea 4 y de esa manera a ustedes le van a dar permiso al usuario para que acceda a Internet. Y entonces
van a poder cargar sus imágenes de internet. La otra opción era que cargaran imágenes ustedes dentro de la carpeta draguable, como hicimos la otra vez, que cargamos las imágenes, yo les pasé unas imágenes de un gatito, de un perrito, de una manzana, no sé qué, las ponen acá y las trabajan desde acá. Pueden hacerlo también, lo que a ustedes les parezca mejor. Si quieren, pueden probar cosas, que la idea de la materia es que ustedes se pongan a chusmear cosas, a probar qué quieren hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Muy bien. Bueno, entonces, en el Android igual está todo tipo tutorial, está todo tipo tutorial, está todo el ejemplo resuelto acá en el archivo, ustedes lo tienen cargado, yo creo que lo cargué en el tema 3, ¿no? Sí, lo cargué, ahí está. El recurso es este. Y acá está todo el ejemplo resuelto. ¿Qué quiero que hagan ustedes? Que se pongan a resolverlo. De acá, como les digo, lo que les importa más que nada son estas dos dependencias, las de Glide, para si es que van a cargar las imágenes de internet. Si las van a usar dentro de la carpeta layout, nada, no les hace falta. Si quieren cargar cosas desde internet, bueno, le ponen eso. ¿Ah? Acá está el archivo main activity y acá está el item movie XML. Recordemos que este recycler view es una componente contenedora de vistas. Y las vistas las va a tener que inflar y entonces lo que infla son archivos del tipo XML. Es este archivo item movie XML que no tiene su archivo Java correspondiente, solamente creé ese archivo, el item movie XML. O sea que no lo creamos como hicimos recién. Vieron que recién yo, en el ejemplo de recién, le puse acá, dentro de las vistas, le puse new activity y le buscamos acá empty view activity, me creó una activity y esa activity me creó un layout. No, se van directamente a la carpeta layout, acá le van a poner new layout resource files y le ponen un nombre. Si quieren le ponen item, yo le puse item movie XML, ¿está? Creamos solamente el XML, no creamos el activity.java, ¿tá? Solamente el item movie, que va a ser el que va a inflar mi activity main desde su componente recycler view, ¿tá? Bueno, ya tenemos nuestras dos vistas. La vista main, que tiene en este caso un layout lineal. Escucha, me equivoco. Vamos de vuelta. Me molesta esto. Ahí le pongo. Ahora sí va. Entonces tenemos el Activity Main que tiene un linear layout y que tiene esta componente. Una única componente, un Recycler View. Por otro lado, creamos el Item Movie XML que tiene también un linear layout y tiene tres componentes. Una imagen, un text view y un rating bar. ¿Ah? El archivo XML tiene un linear layout, pero la componente recycler view tiene su propio layout. Acá, dentro del recycler view, tienen que definirle un layout manager. Este es el grid layout dentro del recycler view, un layout manager. ¿Tá? Esto es importante. Acá le ponen cuántas filas, cuántas columnas le van a permitir. ¿Tá? Entonces, el Recycler View requiere su propio Layout Manager. Listo. Ya tenemos las vistas. Ahora hay que ver el tema del modelo que ya les mostré. Tenemos una clase película. Si quieren le ponen las palabras en español. Título, imagen, estrellas, lo que ustedes quieran. Les ponen un constructor y le ponen los getter y setter. Pueden ya empezar a trabajar con paquetes, en este caso el paquete se llama model, o la carpeta, como le quieran llamar. Acá tenemos, en las vistas tenemos la main activity, ¿sí? ¿Qué tiene definido? El binding, que infla el archivo el activity main, ¿sí? A través del binding.
por eso tiene el Activity Main Binding. ¿Y qué tenemos? Un ViewModel. El ViewModel lo único que tiene, fíjense, un mutable live data que es la lista de películas, ¿tá? Una movie list. Si quieren llamarle lista de películas o lista o lo que ustedes quieran, ¿tá? Entonces ahí tiene el mutable, que es lo que va a mostrar. Dentro del constructor, lo único que hace es darle memoria a ese mutable y cargarle películas, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un new array list y están cargados a modo de ejemplo. Claro, el día de mañana trabajaremos con alguna base de datos o algo por el estilo. Por ahora las estamos cargando así de manera estática. ¿Qué hace? Hace un new movie, o sea, estamos llamando al constructor tenemos entonces un array list de películas, ¿tá? Vamos a usar el constructor que tenemos definido acá, que espera qué cosa. Un string, que es el título, un string, que es la dirección de internet en este caso, y un flotante, que es la cantidad de estrellas que tiene esa película, ¿está? A ver dónde estábamos en el main activity, acá. No, en el view mode. Entonces simplemente estamos cargándole al arreglo películas. Le ponemos, si quieren, pues le ponen peli 1, después yo lo fui actualizando, le puse los nombres que correspondían, vacaciones en familia, pero si quieren le pueden poner en un principio como para probarlo, eh, le van eligiendo ustedes qué quieren, si trabajaron con un juego van poniendo el nombre del juego. Y acá yo busqué cualquiera que encontré en internet. Si ustedes se fijan, esto es la misma dirección y lo único que le cambié es el ID. Este es el ID 1, en el ID le cambié acá y le puse ID 2, este es el ID 3, la misma dirección, está cambiado solamente el ID. Ah, bueno, en donde dice ID, ahí, ID 3, ID 4 y me va mostrando todo películas. Me acuerdo que la misma página, que ya no la anoté en ese momento, pero era una de internet cualquiera, de esas que te permiten. Y si ustedes se van y lo ponen acá, eh, les va cargando la película. Entonces ahí, si ustedes le cambian el ID, le ponen 2, les muestra otra. Vamos a ver qué tiene en el ID 8, que no lo usamos, creo. Hoy tenemos hasta, creo que 6 películas. ¿Ah? Y ustedes van viendo cuáles quieren poner, ¿no? Así como estaba de esto, me acuerdo que estaba de juegos, de lo que ustedes quieran. Y van poniendo las películas que ustedes quieren. ¿Ah? Solamente es para un ejemplo. Y acá la cantidad de estrellitas que yo quería que se me muestren, que se me pintan. No sé qué tema tengo, que no se me están mostrando pintadas las estrellas. Bueno, ¿qué hacemos al final? Al mutable le seteamos el arreglo de películas. ¿Ah? Y luego, acuérdense que si tenemos un mutable, también necesitamos un get, porque ese mutable es privado. O sea que la forma de acceder a esta variable movilist es a través de un get. ¿Ah? Entonces acá lo único que hace es retorna la película, la lista de películas, este movilist, ¿ah? Que es el mutable. Pero que acá, en el tipo de dato que retorna, no retorna algo del tipo mutable live data, retorna algo del tipo live data. ¿Por qué? Porque los get son de solo lectura. Al ser de solo lectura, va a retornar algo del tipo live data, que es del tipo de solo lectura. Mutable es del tipo escritura-lectura, ¿ah? Pero en realidad es la misma clase live data, que para escribirla, para que te permite modificarla si la definís como mutable, pero a la hora de devolverlo lo devuelves como un live. Entonces este ViewModel lo único que hace es cargar la lista de películas. Es bien sencillito. Lo único que hace es, tiene un solo mutable, devuelve una lista de películas, devuelve algo del tipo live data, ¿tá? Y lo vamos a usar dentro del main activity, ¿tá? Entonces, acá tenemos el ViewModel, acá tenemos el binding para poder manipular el main activity, ¿ah?
Y luego tenemos acá para ir desde el binding accediendo a la componente recycler. ¿Qué es el recycler? Es el recycler view, la única componente que tenemos acá, esta. O sea que hacemos binding.recycler, estamos accediendo al recycler view, ¿ah? Dentro del main activity. Y le estamos diciendo, esto lo definieron dentro del XML, que le definen un grid layout manager con 2 columnas. Y le ponen ahí el contexto. Acá tenemos el observador. ¿Ah? Acá tenemos el observador. Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos trayéndonos desde el viewModel con un getMovies. Estamos usando del viewModel. Desde este viewModel estamos llamando a este método, al getMovies. ¿Ah? Entonces le estamos diciendo viewModel, getMovies.observe, por cualquier cambio que haya, ¿está? El contexto desde la main activity, digamos, new observer, y bueno, y acá tienen el onChange, que qué es lo que hace. Bueno, esta línea no es necesaria, solamente para chequear. Pero ¿qué estamos haciendo? Definiéndole un adapter. Esta es la parte importante. El adapter, dijimos que era re importante, o sea, es una componente principal dentro de un recycler view, porque es el que va a definir, el que va a contener las vistas pequeñas, ¿sí? En este caso, estamos definiendo el adapter y es un evento lo que le estamos poniendo. Si ustedes quieren, al principio de esta parte no hace falta que la pongan, porque le hemos puesto un listener para que cuando hagamos clic en la imagen nos muestre un cartelito. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando hacemos clic en la imagen nos muestra estos cartelitos que dice cuál película elegimos. A ver, vamos a verlo. Fíjense, a ver, en ejecución. Cuando ustedes lo ejecutan, nos dice sobre cuál imagen clicamos. Acá va a aparecer un mensajito, un toast, que nos dice, eliges Venom. Para ponerlo en evento, ¿no? Acá, eliges Los Locos Adams. Cuando hacemos clic en la imagen, ¿qué es lo que elegimos? ¿Está? Es un evento la imagen para que no sea tampoco tan estático. Entonces, por eso es que acá hay un listener, ¿ah? New Mobile Clicked Listener, que lo único que hace es mostrar estos mensajitos que se llaman toast, que lo que hace es definir cuánto tiempo, en qué activity, le estamos diciendo en la activity main, y acá lo que tiene que mostrar el cartelito. Entonces está mostrando la palabra eliges concatenado con el título de la película. ¿Ah? Lo que sí es importante es decirle al binding recycler, set adapter y el adapter que definimos. Le seteamos un adapter. Una única vez. A ver, acá está la clase adapter. Esta es la complicada. La clase adapter, como dijimos, extiende de recycler view adapter. Pero, a ver, fijémonos, a ver, todo esto yo lo voy a minimizar. Estos son los métodos que nos obliga a definir. Ya les voy a hacer un videito yo construyendo la aplicación desde cero, ¿está? Pero estos son los métodos que nos obliga a definir, que yo les decía recién. Teníamos el onCreateViewHolder, que lo que hacía era inflar la vista. ¿Infla la vista cuál? La vista va a inflar la item movie, ¿sí? ¿Dónde? En el parent, ¿sí? Entonces, esto que está acá, fíjense qué estamos haciendo. Estamos creando un binding, pero ¿para quién? Para item movie binding. Esto lo pueden hacer de otra manera.
a mí me gusta trabajarlo con el binding, porque se acuerdan que con el binding es una única variable y accedemos a todas las componentes, en este caso del ítem movie binding, ¿ah? Si quieren llámenle binding 1 o algo por el estilo, para que no se lo confundan con el binding de la main activity, ¿tá? En este caso, este binding está haciendo eh, referencia a las componentes de ítem movie binding, o sea, de la vista pequeñita, ¿tá? ¿Qué está haciendo? Está inflando ese XML. ¿Cuál? El ítem movie binding. Este ítem movie XML lo va a inflar. Lo va a convertir de XML, digamos, a Java y lo va a poder mostrar. Eso sería un poco la idea, ¿no? Y retorna el viewholder, un new viewholder con esta vista, con esta pequeñita vista, ¿está? Un new viewholder con esa pequeña vista, que es la item movie, ¿no? Acá, presten atención a esto. Public class movie adapter. Sí o sí tiene que extender de recycler view adapter. Y acá, cuando ustedes le pongan, cuando ustedes, vamos a hacer de cuenta que no tenemos nada de todo esto. Yo lo voy a cortar por ahora. Ustedes es como que, ¿qué le van a decir? Y bueno, ¿qué necesita esta clase Movie Adapter? Necesita de la lista de películas, necesita, en este caso un listener, este no es totalmente necesario, solamente porque le hacíamos clic a la imagen, o sea que este si quieren, al principio no lo pueden, no hace falta que lo pongan, lo pueden definir después. Y sí o sí lo que va a necesitar es el contexto, porque esas vistas, ese item view, ese item movie, se van a tener que inflar en un contexto en particular, ¿ah? Entonces, cuando le definimos, cuando nosotros decimos acá, extiende de recycler view punto adapter, le tenemos que definir cuál va a ser el view holder. Este view holder, esto que está acá, es esta clase que está acá. Fíjense, miren esto, es raro. Tenemos una clase dentro de otra clase. Es una clase. ¿Se fijan? Acá en la línea 24 está esta clase, viewholder. Es como que el adapter este requiere que nosotros definamos una clase interna. Obviamente es una clase privada. O sea, una clase que se usa acá dentro nomás. Este viewholder extiende de recycler view viewholder, ¿sí? ¿Y qué tiene? Bueno, tiene un binding, y bueno, lo que estamos haciendo es simplemente, bueno, accediendo al super, porque esto extiende, o sea, tenemos que crearle el constructor, nos obliga a crearle el constructor, tiene que ser no nulo. Y bueno, acá se utiliza este método bin para enlazar los datos con la vista esa. O sea que va a hacer, va a cargar la vista con sus cosas. O sea, ¿qué es lo que tenía la vista item movie? Tiene un título. Entonces, ¿qué hace? Al binding del item movie binding, a ese binding, punto movie binding, le setea un título. ¿Que de dónde lo obtenemos? Acordemos que tenemos una lista de movies, de la movie actual, porque esto recibe una película, la película que está por cargar, .getTitle. ¿Tá? Y acá está cargándolo de internet. Esta librería Glide está accediendo a internet para cargar desde internet la dirección esa que tiene el atributo movieCover. El atributo movieCover. Recordemos acá en el ViewModel, el cover lo que tiene es esto, una dirección de internet. ¿Ah? Entonces, esta clase holder, ¡ay, qué horrible! Esta clase holder, ¿ya? Lo que está haciendo es cargándole las componentes, ¿no? Le está
enlazando cada uno de los datos a cada una de las vistas. Acordémonos que tenemos una lista de vistas. Está cargando con Glide la dirección de internet del cover. ¿Qué está haciendo acá? Está seteando la cantidad de estrellitas y acá le está agregando un evento. Si quieren, no lo ponen al principio, después se lo pueden agregar o no, pero le estamos seteando un listener para que cuando alguien haga clic en la imagen aparezca eso. Ahora, resulta que si nosotros definimos, una vez que definamos esta clase, una vez que la definimos, recién ahí podemos decirle acá que esto extiende un Recycler View Adapter, y lo que nos pide acá es que le definamos un tipo. O sea, nos está diciendo, bueno, este Recycler View, ¿qué va a mostrar? ¿Quién va a ser el encargado de, sí, de reciclar las vistas, digamos? De ir carga, sí, de reciclarlas, porque estas vistas pueden ser dinámicas, ¿no? Entonces, de reciclar las vistas, el encargado va a ser este view holder. O sea, va a ser el que va a almacenar, recordemos, las referencias a las vistas. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace? Nada, va a cargarles el título, les carga la imagen que trae de internet, les setea la cantidad de estrellas, ¿está? Todo eso. Entonces, acá cuando ustedes definen que esta clase, public class movie adapter, extiende de recycler view adapter, y acá le ponen la clase interna que acaban de definir. ¿Qué hice? ¿Qué es esta? Movies Adapter, dentro de la Movies Adapter es la clase esta, ¿no? Esta clase se llama Movies Adapter. Dentro de la clase Movies Adapter, ustedes definieron una clase que se llama ViewHolder, es esta que está acá. La clase se llama ViewHolder. Entonces, es una clase interna dentro de la clase Movies Adapter. ¿Cómo se llama esta clase? Movies Adapter, es este archivo que está acá. ¿Ah? Y resulta que cuando ustedes le ponen que extiende todo eso, los va a obligar a que implementen todos los métodos que yo les había puesto allá en la diapositiva, estos tres métodos: el onCreate, el onBinding y el getItemCount. Este es el más simple de todos. El getItemCount lo único que hace es a la lista, al array list que tenemos acá, definido en la línea 14, le pone el size. Dice, bueno, ¿cuántos elementos tiene para mostrar? Y bueno, se va a fijar dentro de ese array list, tiene 6 elementos, listo, ya saben. Eso es lo único que hace. Devuelve cuántos elementos va a tener que el holder ir reciclando. Porque podría tener 1000 elementos, 100 elementos, la cantidad que tenga que tener. No, pero bueno, de alguna manera lo tiene que organizar. Y para organizarlo necesita este método que es el getItemCount, que lo que hace es decir, bueno, va a mostrar tantos elementos, ¿sí? Este otro, el ViewHolder, que lo que hace es, le dice cuál va a ser la posición. Dentro de él, recordemos que teníamos un grid layout. Bueno, ¿cuál es la posición que va a ocupar ese elemento dentro de ese grid layout? Y el onCreate, que lo que va a hacer es inflar la vista. ¿Mm? Entonces, ese es el adapter, es un archivo medio complicado porque es medio raro, porque sí o sí tenemos que definirle esa clase interna, esta clase interna, la ViewHolder, y que justamente cuando nosotros le ponemos extend recycler view adapter, tenemos que decirle que ese ViewHolder lo tenemos definido dentro de la clase que nosotros estamos trabajando. En este caso, mi clase se llama MovieAdapter. Dentro de la clase MovieAdapter tengo un archivo interno, una clase interna, es esta que está acá, que si lo hubiéramos llamado ViewHolder mío, entonces acá le teníamos que poner ViewHolder mío. Es esa clase interna a la que estamos refiriéndonos. ¿Ah? ViewHolder. Bueno, me pide que le hagamos un constructor adecuado, ViewHolder mío. Y seguramente que lo estamos usando en algún lugar. Bueno, ahí está. Tienen que ustedes
definir esa clase interna. Y luego tienen que definir esos métodos que se los va a obligar a definir. Bueno, todo esto está resuelto acá. ¿Y qué quiero que hagan ustedes? Que lo prueben. Acá tienen las imágenes para el ejemplo, para que no las tengan que escribir, entonces directamente les muestra la primera y después ustedes le cambian el ID para ir, si es que quieren usar esa, si quieren usar otras, usan otras, ¿está? Pero está resuelto el ejemplo, ya les voy a hacer un video, sabía que hoy no iba a dar el tiempo para mirar todo, un poco era mostrarles cuál es la idea, ya les voy a publicar después no solo el video, sino también les voy a crear un práctico. Pónganse a leerlo eh, a la diapositiva, pónganse a probarla y ya después vamos a ir cambiando o trabajando con mismos ejemplos hasta que más o menos se adapten a la idea de qué se trata todo esto. Y bueno, vamos a ir repasando los conceptos, ¿tá? O sea, tenemos estas semanitas para seguir trabajando con Recording stopped. eh, el Recycler View. Después vamos a trabajar con el Card View, que es muy similar. Ya creo que a esa altura no les va a costar casi. Y Y bueno, ya iremos avanzando. Tenemos hasta el 20 de diciembre. No, no es tampoco cuestión de llevarlos a las corridas, pero lo cierto es que son muchas componentes y que está bueno. Vamos a ver nada más las principales, vamos a ver algunas cosas, no vamos a alcanzar a ver todo, pero por lo menos lo más usado, yo quería que lo chusmeáramos. ¿Tá? No sé, ¿cómo van? ¿Quedaron muy, muy mareados? No, no, hay que repasar, hay que leer todo. Claro, Claro, hay que Ya. hacer, hay que probar. es largo, pero bueno, traté de marcarles un poco qué es lo que es obligatorio. O sea, el adapter necesita el viewholder, necesita su propio layout manager, ¿tá? Y bueno, ustedes van a tener que ver cuál es la vista que van a inflar, porque van a trabajar con el Recycler View es una lista de vistas, y esas vistas hay que inflarlas. Y el encargado de todo esto va a ser el adapter, que junto con esa clase viewholder va a ser el encargado de hacerlo de manera más eficiente. El binding solamente lo usamos para facilitarnos la vida y poder manipular los componentes de las diferentes vistas. O sea, si estamos trabajando con un binding del item movie, como que le habíamos llamado, porque estamos trabajando con un binding para manipular los elementos de la vista pequeña. De la vista pequeña, digo yo, que es la vista de las películas. ¿Ah? A ver que acá hay un mensaje en el chat. Chat. Probando, después se aclara un poco, tal cual. Probando se va a ir aclarando, van a surgir dudas, les va a salir, no les va a salir, prestan atención, se fijan, tratan de resolverlo como está ahí. Yo lo he probado y funciona. Lo que no me está funcionando bien es el tema de las estrellitas. Después veremos, igual no es importante, si quieren se las sacan, no se las ponen, le ponen solamente la carátula y el título. Y bueno, ya acuérdense de habilitar el permiso para poder acceder a Internet, que es otra de las cosas que hoy surgió. Eso lo tienen que hacer desde el archivo manifest. O sea, tienen que tocar la configuración en el Clive, ¿cómo se llama? En el bundle, en el Gradle, acá. En el build Gradle, ahí tienen que configurar eh, habilitando la view binding y también configurando las dependencias para acceder al glide. Pero por otro lado, acuérdense que tenían el archivo manifest. A ver, comparto. ¿Se acuerdan lo han tocado el archivo manifest? En el archivo manifest nos dice, por ejemplo, cuáles activities tenemos. En este caso, fíjense que nos dice, ¿se acuerdan que lo hablamos una vez?
Sí, tenemos maneja cuál es la primer activity que la se ejecuta. activity principal, tal cual. Entonces acá nos dice que tenemos la main activity, que es la activity principal, y por otro lado acá van a tener que configurar el permiso para acceder a Internet. Si es que cargan imágenes de Internet. Todavía no estaba compartiendo eso. Le tienen que agregar esa línea al manifest, que es el archivo este que está aquí. Si quieren, ya pueden ir empezando a trabajar con carpetas. Recuerden que van a tener que importar los archivos desde las carpetas. O sea, obviamente, yo después desde el main activity, si quiero acceder al view model, y bueno, voy a tener que importar teniendo en cuenta eh, esa esa estructura que estamos ya empezando a trabajar, ¿no? Bueno, que es la idea también de que trabajemos después con view model, ¿no? O sea, con vista modelo view model, una cosa así, donde el view model vendría a ser como que nuestro controlador. Tenemos las vistas, los controladores, ya vamos a trabajar con los modelos, que sería cuando ya empezamos a trabajar con las bases de datos, con nuestras entidades. En fin, gente, espero que lo puedan probar, que se pongan a trabajarlo. El día jueves con Andrea, si quieren, se ponen a hacerlo. Ahí se dividen en salas, lo trabajan. Va a haber un cuestionario para resolver y voy a crear otro cuestionario donde vamos a hacer preguntas de este tipo. Bueno, ¿cuál es la función del viewholder? ¿Cuál es la función del adapter? Para ir aclarando un poquito también estos conceptos, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo o si surgió alguna cosa rara por Profe, acá. Decime. ¿el ítem XML tiene un punto Java o no? No, no. Eso es lo Y que es, les decía yo recién. Directamente se van a la carpeta layout, dentro de la carpeta res, y generan un archivo XML, ¿está? No van a generar el Java correspondiente, directamente se vienen acá, New, Layout Resource File, y generan ahí un archivo que va a ser su archivo item XML o item movie XML, como ustedes le quieran llamar, que va a ser después el que ustedes van a inflar. No, solamente vamos a tener el main activity.java, y si vamos a generar dentro de la carpeta view, o si le quieren poner UI, que quiere decir interfaz de usuario, solamente ahí lo que puse fue el main activity.java y el adapter. El adapter que va a ser el encargado bueno, de cargar estas vistas dentro de del recycler view. gracias. No hay de qué. O sea, es uno solo que se va a crear y en ese mismo después se van a cargar las diferentes imágenes. O sea, vamos a tener uno solo de esos. Claro, es una componente que se llama recycler view. Está dentro del main activity, o sea, en el main activity vos vas a arrastrar un recycler view que te permite cargar vistas dentro del main activity, o sea, de la vista principal, ¿no? Y ese, Entonces, sí, nada, y vos vas a tener dos archivos XML. El, vamos a compartir de vuelta. Fíjate que vos tenés el activity main XML, que es esta que está acá, que tiene su propio layout, un linear layout, ¿sí? sí. En este caso le pusimos un linear layout, que me parece que es el más fácil de todo. Y en este linear layout lo único que hice yo es arrastrar una componente. O sea, ¿qué hice yo? Agarré dentro de Common, la vas a encontrar, Recycler View, y la arrastras, ¿está? Sí. Se te va a arrastrar ahí, la extendés. No, lo- si no generamos una nueva, ¿no? Bueno, a ver, ya se los voy a hacer igual en un videíto, ¿no?
si todo sale bien para el miércoles, bueno, voy a generar por acá uno nuevo, no importa, total, es solamente para el ejemplo, pero no lo van a necesitar hacer ustedes. Van a arrastrar un Recycler View, este que está acá. ¿Ah? Y en este Recycler View, en este caso, fíjense que me pone los puntitos estos porque quiere que yo lo ancle, quiere que ocupe todo el lugar, porque me está usando, en vez de un linear layout, me está usando un constraint layout, cuando les pone esos puntitos. Si ustedes quieren facilitarse la vida, una es, o lo hacen como yo, hasta que los puntitos les queden azules, o la otra opción es directamente, lo trabajan acá en vez de como constraint layout, como linear layout, así, linear layout. Y acá también le ponen linear layout. A mí me parece más sencillo ahora que usen esto. Y lo que sí por ahí les pide es que le definan la orientación. O sea, le van a tener que acá poner Android orientación y le ponen ahí vertical. Ya. Una vez que tienen ya ahí no hace falta todo esto, pero sí van a tener que estar obligados a decirles cuál es el manager layout. Entonces le van a poner así, app, layout manager, y acá van a elegir entre los que tienen, ¿está? Yo en este caso elegí grid layout manager. Y otra cosa que van a tener que definir es las la cantidad de columnas que tiene. En este caso le ponen span count, le ponen 2. Ahí está. Le van a quedar las 2 columnitas. ¿Tá? Entonces ahí tienen ya su grid layout, su recycler view con solamente 2 columnas. En este caso está mostrando textos. Pero es por eso que después ustedes le van a tener que crear el adapter para que en vez de que les muestre strings, les muestre películas. Entonces, al crear ese adapter es que tienen todos esos problemas que yo les decía recién. O sea, la parte de las vistas es la más facilita. El problema es trabajar, lidiar con este adapter, que va a ser el encargado de adaptar qué cosas quiero mostrar en mi Recycler View. ¿Ah? En este caso, yo quiero mostrar una lista de movies. Entonces, mi Movies Adapter, recordemos, es una clase que extiende de Recycler View Adapter. Y acá, ¿qué va? El nombre de la clase que yo estoy definiendo. En este caso se llama Movies Adapter, pero se podría haber llamado Películas Adapter. Pónganle el nombre que ustedes quieran, pero pónganle Adapter al final. O ejemplo Adapter, lo que ustedes quieran. Entonces, acá, ¿qué van a hacer? Le van a escribir ejemplo Adapter, punto, viewholder. Defínanse su clase interna, esta que está acá, que es una clase interna privada de la clase adapter. Es una clase privada adentro de la clase adapter. Y que esta clase privada extiende de Recycler View y va a ser la encargada de manejar, de cargar cada una de esas pequeñas vistas que nosotros tenemos ahí en el ejemplo. Prueben hacerlo. Y bueno, ahí ya irá a ir saliendo. Si no sale, después lo vamos repasando. Vamos a hacer ejercicios muy similares. O sea, este es el primer ejemplo, pero luego les vamos a decir, bueno, hagan algo similar. El práctico va a ser, bueno, ahora vamos a trabajar, pero tienen que hacer, ya les voy a decir qué. ¿Tá? Por ahora, seguramente el día jueves van a tener que resolver el cuestionario, se ponen a hacer este ejemplo, de todo eso van a trabajarlo el día jueves. Y bueno, y ya vamos a ir largando más prácticos que la idea es que se aclaren todos estos conceptos, que se acostumbren a usarlos esta semana, la otra también. Vamos a estar trabajando con esta componente o con una muy similar que no cueste tanto, que no sea tan nuevo todos los conceptos, porque ya vamos a trabajar, ya vamos a haber conocido qué es lo que es un adapter, ya vamos a saber trabajar un poquito con listas, ya están acostumbrados un poco, de a poco se van acostumbrando al binding, al view model, y bueno,
Ya prueben si quieren, se ponen a probar alguna componente que a ustedes les guste, se ponen a investigar porque todo no lo vamos a alcanzar a ver. Bueno, eh, espero que no haya sido tan complicado y ya como les digo, les voy a grabar un video para que el que quiere lo pueda ir repasando desde el video y el que quiere tiene el código ahí que lo pongo a propósito con una imagen para que ustedes tengan que escribirlo. ¿Tá? Bueno, gente, que tengan buenas tardes. No sé si Bueno, alguien quiere decir Profe, algo. sí, palabra clave, ¿cuál es? Palabra clave, pongámosle adapter, ¿ah? Que es el tema más complicado del día de hoy. El adapter. Ok, profe. Que anden bien, chicos, que tengan hasta buenas luego. tardes. Gracias. Nos vemos. No.